Hola a todos, bienvenidos a la clase 17 del módulo de Sociología Básica. En esta clase vamos a hablar de las nociones de política y sistemas políticos, lo cual está totalmente relacionado con lo que vimos en la clase 16 sobre poder y autoridad. ¿Y por qué está totalmente relacionado? Porque la política en el fondo es una noción que alude al ejercicio del poder, ¿ya? Y se presenta en todos los ámbitos de la sociedad porque el poder está en todos los niveles y ámbitos de la sociedad, desde lo que sucede dentro de una familia hasta lo que sucede a nivel del parlamento, por ejemplo, de un país, ¿ya? Y los sistemas políticos son algo mucho más concreto, son las instituciones a partir de las cuales se organiza el ejercicio del poder político, el ejercicio y la distribución del poder político, donde se toman las decisiones políticas, digamos, que atañen a una nación o a una comunidad completa. Eh, por lo tanto, implica implica ejercicio de poder, implica roles de autoridad, etcétera. Entonces está totalmente relacionado con lo que vimos en la clase anterior. Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general, entender la política como uno de los fenómenos fundamentales de la sociedad, por lo que acabo de decir, porque la política se presenta eh, en todos los niveles de la sociedad. Siempre que hay ejercicio de poder, vamos a estar hablando de algo político en el fondo, ¿ya? Eh, Y la política, por lo tanto, la política es un fenómeno fundamental porque el poder siempre ha existido en la sociedad. El poder siempre ha existido en la sociedad porque en la sociedad humana siempre han existido diferencias de estatus entre las personas. A partir de la raza, a partir del género, del dinero, de la educación, ¿ya? De la edad, lo que sea, ¿ya? Del origen familiar, del origen social. Y siempre que hay diferencias de estatus en un grupo o en una sociedad, siempre va a haber diferencia de poder. Porque la diferencia de estatus va a permitir que algunas personas puedan o tengan la capacidad de influir o de dominar a otras, ¿ya? Por lo tanto, eso es poder. Esa es la definición de poder. En tanto exista eso en la sociedad, vamos a poder decir que la política es un fenómeno básico, elemental de la sociedad. Objetivo específico, conocer los conceptos sociológicos de política y sistema político, ¿ya? Eh, objetivo, especi- Objetivo específico 2, conocer los principales sistemas políticos concretos a partir de los cuales se organiza y distribuye el poder político en la sociedad. Por sistemas políticos estamos hablando de cosas como la democracia, la monarquía, etcétera. Ya esos son los sistemas políticos, son las instituciones concretas a partir de los cuales se organiza la distribución y ejercicio del poder dentro de la sociedad, ¿ya? De los roles de autoridad, etcétera. Eh, eso vamos a ver hoy día, ¿ya? Comencemos entonces con lo primero que nos toca. Concepto de política, en términos generales, ¿ya? Esta es la noción general de política, ¿ya? Eh, es la noción amplia, digamos, ¿ya? Y tiene que ver con toda actividad llevada a cabo por individuos, grupos, instituciones y otras entidades superindividuales como el Estado, por ejemplo, que detentan algún tipo de poder, es decir, que tienen algún tipo de poder, legítimo o ilegítimo, pero tienen poder, ¿ya? ¿Y cuando el poder es legítimo? Cuando está sustentado, por ejemplo, en la ley de un país, ¿ya? Y ahí estamos hablando de autoridad, por ejemplo. Cuando está sustentado en la tradición también, ¿ya? Estamos hablando eh, también de autoridad, pero ahí de autoridad tradicional. O cuando está sustentado en el carisma atribuido a una persona, estamos hablando de autoridad carismática, ¿ya? Pero estamos hablando de poder que está legitimado por la sociedad, ¿ya? Respecto del cual existe un consenso, ya sea dentro de un grupo o dentro de la sociedad completa. Y, y el poder es ilegítimo, por ejemplo, cuando no está basado en el consenso de una sociedad o de un grupo, ¿ya? Por ejemplo, cuando un grupo militar se toma el poder dentro de un país, ¿ya? Ese es un poder ilegítimo, ¿no? Porque no está legitimado por la sociedad, como se dice, ¿ya? Entonces la política tiene que ver con la actividad que llevan a cabo individuos, grupos, instituciones, ¿ya? Y el Estado también, otras entidades superindividuales de ese tipo, que tienen poder, ¿ya? Y que desarrollan esas determinadas actividades con el propósito de establecer o modificar la organización y el funcionamiento de algo. Y ese algo puede ser un grupo también, otra institución, el Estado o la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, en definitiva, la política, en la noción amplia que estamos viendo, es actividad, ¿ya? Es una actividad que se desarrolla eh, o hace referencia, mejor dicho, a cualquier tipo de actividad
que tenga por propósito establecer o modificar algo, ¿ya? Y ese algo puede ser un grupo, una institución, una entidad, es decir, superindividual como el Estado o la sociedad en su conjunto, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de que una nación como Estados Unidos eh, fija sanciones económicas para otro país por razones, por cualquier razón, ¿ya? Por desacuerdos en materia ideológica, política, etcétera, ¿ya? Ese país, Estados Unidos, está desarrollando una actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Fijar sanciones económicas para otro país, ¿ya? Ya, y esa nación detenta poder, obviamente, poder militar, poder político, poder económico, ¿ya? Y esa actividad que estamos señalando de fijar precios, digamos, de fijar sanciones económicas, tiene como propósito justamente modificar algo de otra entidad que es una otra nación, digamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, ¿ya? De que la política tiene que ver con actividades que se llevan a cabo, ¿ya? O acciones que se llevan a cabo eh, y que tienen como propósito afectar positiva o negativamente eh, a otra institución, a otro grupo, eh, a un país completo, a una sociedad completa, etcétera. Eso es política, acciones, actividades que involucran una influencia positiva o negativa en otras entidades sociales, grupos, instituciones, organizaciones, estados, naciones, comunidades, sociedades, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, según lo que acabamos de decir, la noción amplia de política alude al ejercicio del poder, ¿ya? Siempre que hay ejercicio del poder, vamos a estar hablando de política. Siempre. Puede ser poder económico, político, militar, etcétera. Pero siempre que estemos hablando de ejercicio de poder, vamos a estar hablando de política, ¿ya? Por eso es una noción amplia, ¿ya? Noción amplia de política alude al ejercicio del poder, que puede ser legítimo o ilegítimo, por ejemplo, porque cuando Estados Unidos establece sanciones económicas para un país, para ellos tal vez podrá ser legítimo porque está dentro de su legislación, pero tal vez para la comunidad internacional eso puede ser una acción ilegítima, ¿ya? Pero sigue siendo poder y sigue siendo ejercicio de poder y en tanto sea así, eh, estamos hablando de política, ¿ya? Por lo tanto, la noción amplia de política alude al ejercicio del poder en los diferentes niveles de la sociedad, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que ese ejercicio del poder involucra la intervención de diversidad de creencias, de doctrinas, de ideologías, ¿ya? El ejemplo de Estados Unidos que yo le acabo de decir involucra ciertas creencias, ¿ya? De que ellos tienen la razón, de que eh, respecto de nociones o ideas que ellos tengan de cómo se deben los países, cómo deben relacionarse los demás países con ellos por ser el país más poderoso, ¿ya? Y eso lo lleva a tomar ciertas decisiones o acciones, digamos, en, en torno a ese tipo de ámbitos como lo económico, lo político, lo militar, ¿ya? Porque ahí en el fondo hay ciertas creencias y ciertas ideologías, ¿ya? Y obviamente nosotros sabemos qué ideologías son, la ideología capitalista, etcétera, ¿ya? Eh, el liberalismo económico, ¿ya? El tema de la democracia que a veces está mal entendida por parte de algunas naciones, ¿ya? Entonces, por una parte, el ejercicio del poder involucra ideologías, ideas, ¿ya? Doctrinas, que pueden ser política, económica, etcétera, ¿ya? Pero también involucra aplicación de decisiones y medidas concretas. Entonces, cuando nosotros eh, hablemos de política, vamos a estar aludiendo a ejercicio del poder, y ese ejercicio del poder va a tener involucradas dos cosas por lo menos: ideas, ideologías, doctrinas, creencias que a mí me llevan a generar ciertos tipos de acciones, ¿ya? Y en segundo lugar están la aplicación de medidas y decisiones concretas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de la noción amplia de política, eh, vamos a estar hablando no solo de las ideologías que pueda tener un grupo, una institución, un Estado, etcétera, sino que también vamos a estar hablando de acciones concretas que se toman, decisiones, medidas que se aplican, ¿ya?
Cuando tenemos esas dos partes, estamos hablando de ejercicio del poder propiamente tal, ¿ya? Porque el ejercicio del poder tiene que materializarse en alguna acción, no solamente quedarse en las ideas, la ideología, ¿ya? Entonces, según esta noción amplia que nosotros estamos viendo, es por esta razón por la cual se denomina política, por ejemplo, el conjunto de directrices y medidas tomadas por una empresa, una escuela, un hospital, una ONG, una institución de recaudación de impuestos, un gobierno, etcétera. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, estas acciones y medidas concretas están destinadas a dar cumplimiento a determinados objetivos. Y esos objetivos obviamente tienen que ver con modificar algún tipo de realidad, influir en algún grupo, eh, digamos, afectar los intereses económicos de otro país, eh, digamos, mejorar las relaciones políticas, diplomáticas con otra nación, etcétera. Pueden ser positivas y negativas, no tiene por qué ser solo negativas. El ejercicio del poder no está relacionado con algo negativo, en esencia. Nosotros cuando hablemos de poder no tenemos que relacionarlo necesariamente con cosas negativas, porque no son necesariamente cosas negativas. ¿Ya? El poder puede derivar en cosas positivas y cosas negativas para la sociedad. El tema es que el ejercicio de poder, como dije, tiene que ver con la intervención de creencias, de doctrina, ¿ya? Pero también con la aplicación de decisiones y medidas concretas que se fundamentan en esas doctrinas o esas ideas que puede tener un grupo, una empresa, una nación completa, etcétera, ¿ya? Y eso se hace, esas medidas se toman para dar cumplimiento a determinados objetivos, ¿ya? Y es por esto que se denomina política, entre comillas, digamos, al conjunto de directrices y medidas tomadas por una empresa, una escuela, un hospital, una ONG, una institución de recaudación de impuestos, un gobierno, etcétera. ¿Ya? Ustedes me imagino que han escuchado hablar de, por ejemplo, la noción de esta de la política del hospital es la siguiente, ¿ya? Es, por ejemplo, eh, dar atención a todas las personas independientes de su condición socioeconómica, ¿ya? Entonces, cuando escuchamos nosotros la frase esa, la política del hospital o la política de la empresa, ¿ya? O la política de la escuela, nos estamos refiriendo a eso, ¿ya? A este conjunto de ideologías, de creencias, digamos, y también de decisiones y medidas concretas. Todo eso junto constituye una política, ¿ya? Dentro de una institución, de una empresa, etcétera. Y eso puede estar referido a distintos ámbitos, ¿ya? Eh, por ejemplo, en las empresas del retail, siempre cuando uno va a comprar o cuando compra por internet eh, y uno lee las condiciones, hay partes donde dice política de política de devolución, por ejemplo, ¿ya? Estamos refiriéndonos a eso. Entonces, la empresa tiene una política de devolución, en el sentido de que tiene definidas ciertas directrices, ¿ya? Eh, que están sustentadas en determinadas ideas, ¿ya? Y determinadas medidas y decisiones que toma esa empresa respecto de digamos, un tema en particular, que es cómo va a realizar la devolución de los productos a sus clientes cuando estos no estén conformes. Y a eso se le llama política de devolución, ¿ya? Y ellos las empresas definen una política de devolución para cumplir con cierto objetivo, que en teoría es justo para la empresa y para los consumidores, ¿ya? Entonces a eso se le denomina política, ¿ya? Y lo mismo en el caso de un hospital que tiene una política de atención universal, por ejemplo. ¿Y en qué se va a sustentar eso? En ciertas ideas humanistas, obviamente, en cierta ideología, en ciertas creencias sobre cómo debe operar una institución que presta servicios de salud, ¿ya? Y a partir de eso ellos van a aplicar determinadas decisiones y medidas concretas. Y la mezcla entre esa idea y esas decisiones, esa combinación, digamos, todo ese conjunto se le va a llamar la política de atención del hospital, ¿ya? Y obviamente que todas esas cosas involucran ejercicio del poder, ¿ya? Porque es claro que una empresa puede afectar los intereses de sus consumidores, sí, por lo tanto está ejerciendo poder, ¿ya? O tiene la capacidad de ejercer poder. Un hospital puede afectar positiva o negativamente los intereses
de sus pacientes, por supuesto. Si da una mala atención, afecta negativamente a los pacientes. Si da una buena atención, los afecta positivamente, ¿ya? Ahí estamos hablando de ejercicio del poder y por lo tanto estamos hablando de la noción amplia de política, ¿ya? Y por supuesto que esas políticas, estas políticas van a variar en función de las creencias, doctrinas e ideologías que se defienden, ¿ya? Es decir, las medidas concretas que se tomen van a variar en función de las creencias, doctrinas e ideologías que cada entidad defienda, ¿ya? Eh, y de este modo es que, por ejemplo, una empresa establecerá una política de inversión dependiendo de las creencias o doctrina económica a las que adhiera, ¿ya? Eh, mientras una ONG desarrollará una política de educación dependiendo de su orientación ideológica, ¿ya? Si es una ONG que está más ligada a los sectores de derecha, su política de educación va a estar guiada por ideologías más de políticas de derecha, digamos. Por lo tanto, las acciones que van a implementar, las decisiones, las medidas concretas, van a ser distintas a las acciones que podría implementar una ONG que está más cerca de ideologías de socialistas o de izquierda, ¿ya? Por lo tanto, en conclusión, nosotros vamos a decir que la política, ¿ya?, de una institución o de una ONG, de una empresa, eh, va a ser distinta en función de la creencia o la doctrina a las que se adhieran, ¿ya?, cada una de estas entidades, ¿ya? Por eso es que las políticas, digamos, de una empresa, de una ONG, de un gobierno, del Estado, van variando en función de principalmente de las creencias o las doctrinas que se defienden, ¿ya? Y por eso tenemos diversidad de políticas, ¿ya?, dentro de los hospitales, dentro de las empresas, dentro de los gobiernos, ¿ya?, de distinta orientación, que derivan en distintas medidas concretas, ¿ya? Y esto lo podemos observar muy claramente en los estados, porque ahí es donde más lo vemos, en los gobiernos, ¿ya? Cómo cambian las políticas, es decir, las medidas y las decisiones que se implementan dependiendo de la orientación ideológica que tenga el gobierno. Un gobierno de derecha va a implementar políticas educativas, por ejemplo, que van a ir en una dirección muy distinta a la que implementará un gobierno de izquierda, ¿ya? Mientras el gobierno de derecha va a darle más libertades, digamos, a las instancias privadas de educación, digamos, los gobiernos de izquierda probablemente van a fortalecer más la educación pública. Por lo tanto, vamos a estar hablando de dos políticas distintas, dos políticas educativas distintas, ¿ya? A eso nos referimos con la noción amplia de política, ¿ya? En términos específicos, pasamos ahora a un terreno más específico. Ya vimos el concepto amplio de política, que ya sabemos que se puede aplicar a infinidad de cosas distintas y va a estar relacionada con toda la diversidad de entidades sociales que pueden existir en una sociedad, ¿ya? Hablemos ahora de lo que es un sistema político o la política formal, que es lo mismo, ¿ya? Antes estuvimos hablando de la noción amplia de política, ¿ya?, que puede ser formal o informal, ¿ya? Y ahora estamos hablando de la política formal, ¿ya? Y eso se concreta en lo que son los sistemas políticos, ¿ya? ¿Y qué es un sistema político? Es la institución social donde se distribuye el poder que es legitimado socialmente, ¿ya? Poder legitimado socialmente, ¿ya?, que es validado por la sociedad completa, por la mayor parte de su individuos, ¿ya? Entonces es la institución social donde se distribuye el poder que es legitimado socialmente, ¿ya? Se establecen las prioridades y objetivos de una sociedad, se toman las decisiones que permiten dar cumplimiento a dichas prioridades y objetivos y se implementan en la práctica tales decisiones, ¿ya? Dependiendo de la forma específica en cómo se distribuye el poder, se establezcan las prioridades y objetivos, se tomen las decisiones y lleven esta a la práctica, se tendrán diferentes tipos de sistemas políticos. Lo mismo es parecido a lo que estamos hablando antes, ¿ya? Dependiendo cómo se distribuya el poder, se establezcan las prioridades y objetivos, ¿ya? Y cómo se tomen las decisiones y se lleven esta a la práctica, vamos a tener distintos sistemas políticos. Ya digamos, si el poder está concentrado digamos, en un grupo dentro de la sociedad, eso va a ser distinto a que si está concentrado en toda la ciudadanía, ¿ya? O sea, si está distribuido, perdón, en toda la ciudadanía, ¿ya?
Eh, por lo tanto, eso va a derivar en dos sistemas políticos distintos. Un sistema que va a ser totalitario, por ejemplo, si se concentra en un grupo pequeño de personas, y democrático si se distribuye a lo largo de toda la sociedad. ¿Ya? También las prioridades y objetivos que se definan, ¿ya? Van a determinar distintos tipos de sistemas políticos. ¿Ya? Eh, las decisiones que se tomen también y cómo se lleven a la práctica también van a determinar la existencia de distintos sistemas políticos. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mucho más de manera más clara cuando revisemos los distintos sistemas políticos que existen. ¿Ya? Entonces, a partir de estas distintas características que estamos diciendo, vamos a tener distintos sistemas, distintas formas de política formal o distintos sistemas políticos. ¿Ya? Porque como les decía, reitero la idea, eh, si el poder se distribuye equitativamente, en teoría, dentro de toda la sociedad, vamos a tener un sistema político democrático. En cambio, si se concentra en una persona, vamos a tener, por ejemplo, un sistema político monárquico. ¿Ya? Eh, la forma en cómo se toman las decisiones también. ¿Ya? Eso dice acá. Si las decisiones se toman a partir de representantes, por ejemplo, a partir de representantes elegidos, vamos a tener también un sistema, vamos a estar hablando de un sistema democrático. Si las decisiones se toman dentro de un grupo cerrado, vamos a estar hablando de un sistema oligárquico, ¿ya? Donde el poder está concentrado en un grupo de personas, ¿ya? Como en las sociedades comunistas, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, esas son las características que terminan definiendo a los diferentes sistemas políticos. ¿Ya? Esas características fundamentales son las que llevan a que existan distintos sistemas políticos. ¿Por qué? Porque son sistemas, digamos, son formas de organización política muy distintas, ¿ya? Eh, en función de estas características que estamos mencionando, cómo se distribuye el poder, cómo se toman las decisiones, cómo se llevan a la práctica estas decisiones, ¿ya? Qué prioridades se establecen, ¿ya? Eh, etcétera, ¿ya? Pero les repito que eso se va a notar más cuando hablemos de los distintos sistemas políticos que existen en la sociedad, ¿ya? Sigamos. Las fuentes básicas del poder dentro de cualquier sistema político son también la fuerza, ¿ya? Que puede ser psicológica, física, política, económica, militar. ¿Ya? Eh, estamos hablando en términos históricos, obviamente, ¿ya? Hoy en día la fuerza física no se utiliza mucho, por ejemplo, en la fuerza física directa dentro de los sistemas políticos. ¿Ya? Eh, pero sí se hace mucho más uso digamos, de la fuerza económica o militar, etcétera, ¿ya? Eh, otra fuente básica del poder dentro de cualquier sistema político es la autoridad, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y esa autoridad puede ser tradicional, legal, racional, carismática, cualquiera de ellas, dos de ellas, las tres, etcétera, ¿ya? Eh, sobre todo, por ejemplo, en los sistemas democráticos, la legal racional, ¿ya? Porque digamos, los sistemas democráticos están sustentados mucho en roles de autoridad. Y por eso que existen autoridades para todos, ¿ya? En todos los ámbitos. Eh, los policías, los alcaldes, los intendentes, los ministros, ¿ya? Eh, los jefes del servicio de puesto interno, etcétera, son todas autoridades, ¿ya? Y que están sustentadas por las leyes del país, ¿ya? Y eso es lo que define al sistema político que nosotros tenemos, ¿ya? Los jueces, por ejemplo, también, los parlamentarios, ¿ya? Nuestro sistema político, el que tenemos nosotros, por ejemplo, en Chile, si lo analizamos desde lo que estamos diciendo, vamos a ver que está principalmente sustentado en la autoridad, ¿ya? Por eso tenemos distintos entes y dentro de cada uno de esos entes, el poder ejecutivo, eh, el poder legislativo, el poder judicial, vamos a tener distintos roles de autoridad, ¿ya? Que son muchos en realidad, ¿ya? Está relacionado con el presidente de la República, los ministros, dentro del poder ejecutivo, dentro del poder legislativo está obviamente los diputados, los senadores, ¿ya? Y dentro de digamos, del poder judicial vamos a tener los jueces, los fiscales, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de los sistemas políticos democráticos, por ejemplo, la autoridad
tiene mucho valor, ¿ya? Mucha importancia como fuente del poder, ¿ya? Y dentro de otros sistemas también que no son democráticos, ¿ya? Pero son autoridades de otro tipo, ¿ya? Muchas veces son tradicionales, como las monarquías, por ejemplo, ¿ya? Pero también se puede utilizar dentro de los sistemas políticos la persuasión como método para lograr influir en los demás, ¿ya? Es decir, la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa, ¿ya? Esa es la persuasión, tiene que ver con el convencimiento que puede generar una persona en otra, ¿ya? A través de razones o argumentos, ¿ya? Esto no tiene que ver, o sea, no estamos hablando aquí del carisma como hablamos en la clase pasada, no es eso, ¿ya? Aquí estamos hablando de, digamos, qué es lo que se utiliza dentro de los sistemas económicos, ¿ya? Eh, para poder influir en los demás, y eso es poder. Recordemos que la capacidad de influir en los demás es, es la definición básica de poder, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué métodos se ocupan dentro de los sistemas políticos para poder influir en los demás? La fuerza, dijimos, ¿ya? Eh, la autoridad, que es predominante, pero también la persuasión, ¿ya? Porque la fuerza y la autoridad son distintos a la persuasión, ¿ya? No es lo mismo influir en una persona a través de la autoridad, ¿ya? Eh, que a través de la fuerza, ¿ya? Son distintos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, si dentro de un sistema político, por ejemplo, como el nuestro, eh, se le obliga a la gente, digamos, por ejemplo, eh, a cumplir un toque de queda, ¿ya? Eso se va a sustentar a partir de la autoridad, ¿ya? Pero cuando la autoridad no funcione, o sea, hacer uso de la fuerza, como ha sucedido en el último tiempo, ¿ya? Y esa fuerza puede ser militar, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Cómo funcionan, cómo se logra ejercer poder dentro del sistema político. Y las fuentes de ese poder, digamos, o la forma en cómo se puede ejercer ese poder dentro de los sistemas políticos, puede ser la fuerza, y que por eso yo decía que no se utiliza tanto, sobre todo en los sistemas políticos democráticos, ¿ya? La autoridad, que sí es lo que se usa mucho, porque la mayor parte de eh, las acciones que se ejercen para tratar de lograr que las personas hagan lo que la sociedad quiere o que una institución quiere es a través de la autoridad, ¿ya? Em, pero también está la persuasión, y eso se ocupa mucho, por ejemplo, en ciertos contextos de los sistemas políticos, como por ejemplo en, eh, en el trabajo legislativo, por ejemplo, en lo que se hace en los parlamentos, ¿ya? Porque en los parlamentos eh, se ocupa mucho la persuasión cuando ciertos bloques políticos quieren convencer a otros bloques políticos, o ciertos políticos de cierta orientación quieren convencer a otros políticos de otra orientación política o ideológica para que voten de determinada manera, ¿ya? Y obviamente que, por ejemplo, un diputado no puede influir en otro diputado a través de su autoridad porque tienen el mismo estatus, digamos, ¿ya? Tampoco puede utilizar la fuerza, a pesar de que algunas veces se puede pasar. Nosotros hemos visto la tele cuando se ponen a pelear, ¿ya? Eh, pero no funciona así, pues, ¿ya? No porque un diputado vaya y le pegue un empujón a otro, el que fue agredido va a cambiar su postura, digamos, ¿ya? Así que eso no funciona, ¿ya? Pero sigue siendo una muestra de poder, digamos, ilegítimo. Y la autoridad tampoco funciona como dijimos, porque un diputado no puede imponer su autoridad sobre otro diputado porque tienen el mismo estatus, ¿ya? Eh, entonces, en esos casos, ¿qué se utiliza? La persuasión, ¿ya? Es decir, se trata de convencer a los demás, ya sea otro político, un bloque político, un partido político completo, ¿ya? A través de argumentos o razones, para que ese otro político piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Y eso también se da, por ejemplo, en el ámbito judicial, también, que también forma parte del sistema político, ¿ya? Eh, digamos, entre jueces, entre magistrados, entre fiscales, etcétera, también se puede dar el uso de la persuasión para eh, influir en los demás, es decir, para ejercer poder, ¿ya? No olvidemos nunca que el poder es una capacidad que tienen individuos, grupos, instituciones, el Estado, etcétera, para influir positiva o negativamente en
otras entidades sociales, individuos, grupos, instituciones, etcétera. ¿Ya? Eso es el poder, no podemos olvidarlo nunca. ¿Ya? Y como dijimos, la política, ¿ya? Y la política, los sistemas políticos, en definitiva, al igual que la estratificación social, la educación, la religión, ¿ya? Es un fenómeno universal, ¿ya? Pues se presenta en todas las sociedades y en toda la época histórica, ¿ya? Eh, en este sentido, la política, digamos, aquí volvemos a conectar para cerrar, digamos, el tema de la política como noción general, digamos, es un fenómeno fundamental de la sociedad, ¿ya? Y vamos a encontrar que en la mayor parte de las sociedades, ya que la política es un fenómeno universal, en la política se presenta en todas las sociedades, por añadidura, vamos a ver que en la mayor parte de las sociedades, ya desde las más primitivas, siempre han existido sistemas políticos de uno u otro tipo, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que estamos diciendo. Este último párrafo es como para cerrar la idea general de la noción de política, ¿ya? Y eso se aplica tanto a la noción general de política como al concepto de sistema político, ¿ya? Eh, en definitiva, la política es un fenómeno universal. ¿Y qué significa que sea universal? Que se presenta en todas las sociedades y en toda la época histórica. Eso significa que sea un fenómeno universal. Está presente siempre, ¿ya? En todos los lugares. Eso significa universal, ¿ya? Veamos ahora lo que estábamos hablando sobre el segundo, o sea, lo que señalamos sobre el segundo objetivo de la clase, que es hablar de los sistemas políticos, ¿ya? Vamos a revisar, vamos a revisar cuatro, ¿ya? La monarquía, oligarquía, totalitarismo y la democracia, que es el más importante para efectos nuestros porque es el más común dentro de las sociedades modernas, ¿ya? La democracia. Partamos por la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Es un sistema político en el que el poder reside en un único individuo, ¿ya? Todo el poder está concentrado en un individuo. Él puede tomar todas las decisiones y esas decisiones las toma según su criterio. Y este individuo generalmente pertenece a una familia que representa una dinastía y gobierna generación tras generación, ¿ya? Se sustenta en el mecanismo de la sucesión dinástica y está legitimado por la tradición, ¿ya? Entonces, monarquía, un sistema político en el que el poder reside en un único individuo, ¿ya? Esa es la característica fundamental. Todo el poder está concentrado en un individuo. Y la otra característica importante, este individuo generalmente pertenece a una dinastía, ¿ya? Es decir, a un grupo social particular que ha gobernado desde siempre. Y por lo tanto, ese grupo social, que puede ser una familia, por ejemplo, una familia real, se va traspasando el poder dentro de ese mismo grupo social, generación tras generación, ¿ya? La monarquía es, digamos, característica de las sociedades antiguas y medievales, ¿ya? Es un sistema político característico de las sociedades antiguas y medievales, ¿ya? Donde los monarcas reclamaban el monopolio del poder basado en un supuesto de derecho divino, ¿ya? Es decir, que, digamos, los reyes, por ejemplo, eh, señalaban que ellos tenían el poder por un mandato divino, ¿ya? Que era Dios el que lo había puesto en ese lugar y que en tanto Dios lo había puesto en ese lugar para gobernar a ese pueblo, ellos tenían digamos, el derecho a ejercer el poder, puesto que eran el enlace entre Dios, digamos, y el pueblo, ¿ya? Y eso obviamente que los mantenía en el puesto y hacía que la gente no cuestionara el poder que tenía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociedades antiguas medievales donde la religión tenía un peso enorme. Por lo tanto, la mayor parte de las justificaciones religiosas que se daban para digamos, para los hechos sociales no se cuestionaban demasiado. Entonces, si había un individuo que había estado siempre gobernando y decía que eso estaba determinado por Dios, era muy difícil que eso se cuestionara, ¿ya? En la actualidad existen pocas sociedades en las que existe una monarquía efectiva, ¿ya? En el sentido de que efectivamente una persona toma todas las decisiones, ¿ya? Entre esas pocas sociedades está Arabia Saudita, donde hay un monarca, digamos, que sí toma
toma todas las decisiones de manera efectiva, ¿ya? Y él concentra todo el poder, ¿ya? Esa es una monarquía efectiva, ¿ya? Una monarquía pura, digamos, ¿ya? Mientras que en otras sociedades actuales, como Gran Bretaña, España, Suecia, Dinamarca, por ejemplo, existe monarquía, sí, porque existen reyes, ¿ya? Pero es una monarquía constitucional, así se le denomina, monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque las monarquías constitucionales, los monarcas, o los reyes en este caso, son jefes de Estado simbólicos, ¿ya? Eh, y pongo simbólico entre comillas porque no es que sean, digamos, no es que sean solamente eh, digamos, de papel, digamos. No son jefes de Estado de papel, de cartón, digamos, ahí que se pudiéramos llamarla así, sino que sí, sí toman decisiones, eh, pero el gobierno lo ejercen líderes elegidos democráticamente. Es decir, los asuntos más concretos digamos, de la nación lo desarrolla un gobierno, y ese gobierno es elegido democráticamente, ¿ya? Entonces la figura de la reina o el rey siempre está ahí, no cambia, ¿ya? Eh, pero el rey o la reina no toma las decisiones, digamos, no está involucrado en hacer que el país funcione o la nación funcione, ¿ya? Como aquí en Chile, que nosotros vemos al presidente que está todos los días involucrado en el tema de cómo avanza el coronavirus, sale hablando continuamente, tiene reuniones con sus ministros, y él ejerce el gobierno, ¿ya? Porque es presidente, ¿ya? Los monarcas en las monarquías constitucionales no hacen eso. Por eso que yo puse simbólico entre comillas, porque son una figura que es más o menos estática. Que sí tiene poder, obvio que tiene poder, ¿ya? Porque hay decisiones que sí tienen que ser consultadas con ellos, digamos, ¿ya? Eh, pero el procedimiento, digamos, el procedimiento de distribución del poder es a través de un gobierno, ¿ya? Son gobiernos los que eh, ejercen, digamos, las decisiones, desarrollan las decisiones políticas que afectan a la nación, ¿ya? Por eso si ustedes observan, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, Inglaterra, ¿ya? Inglaterra principalmente, Gran Bretaña está compuesta por Inglaterra y un par de países más, ¿ya? Y, está la reina, Isabel, ¿ya? Pero Inglaterra y Gran Bretaña tienen un gobierno, ¿ya? Tiene un gobierno con un primer ministro, ¿ya? Y ese primer ministro es el que se encarga de la economía, de las decisiones que afectan a todos los ingleses, a todos los británicos, digamos. Entonces, en este tipo de sistemas políticos, la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno son distintas. El jefe de Estado es el rey, o la reina en este caso, en el caso de Inglaterra. Y el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿ya? Y eso también pasa en España, si ustedes ven, porque está el rey, que no sé cómo, Felipe creo que se llama, eh, y está el primer ministro, que eso van cambiando siempre, ¿ya? Eh, y ahí está separada la figura de jefe de Estado y de jefe de gobierno, ¿ya? En las democracias, por ejemplo, como la nuestra, una democracia republicana como la nuestra, como la que hay en Chile, la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno son la misma. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, el jefe de Estado es el presidente de la República y el jefe de gobierno es el presidente de la República también, ¿ya? Esa muestra como la diferencia que hay entre una monarquía, por ejemplo, y una democracia, ¿ya? Em, entonces, eso respecto de las monarquías, ¿ya? ¿Tenían más predominancia en la sociedad antigua y medievales? Sí. Hoy en día siguen existiendo algunas, pero tienen, digamos, tienen poca acción en la práctica, porque eh, incluso en aquellas sociedades o aquellos países donde hay monarquía actualmente, también existe paralelamente un gobierno, y es el gobierno el que desarrolla las actividades políticas propiamente tal, ¿ya? Otro sistema político importante, oligarquía, ¿ya? La oligarquía es un sistema político en el que el poder está en manos de un reducido y selecto grupo de individuos, una élite política, una élite militar, una élite socioeconómica, ¿ya? Generalmente es una élite política o una élite militar,
¿ya? En algunos casos en sociedades antiguas puede ser una élite socioeconómica o religiosa incluso también, ¿ya? También puede ser una élite religiosa, pero eso se da mucho más en las sociedades antiguas. Por lo general también se basa en el traspaso del poder entre individuos pertenecientes a la misma élite, ¿ya? En este caso ya no necesariamente va a ser una familia, ¿ya? Eh, Generalmente tiene que ver con una élite política o militar, como dije, ¿ya? De guerreros, digamos, un consejo militar, como sucedió acá en Chile en la década del 70, ¿ya? Eh, una élite política, como sucede en las sociedades comunistas, por ejemplo, ¿ya? Cuando se habla de élite, el concepto de élite se refiere a un grupo reducido de individuos digamos, que es selecto, que tiene características que no tienen las masas, digamos. A eso se le llama élite, ¿ya? Eh, por lo tanto, se le puede asignar digamos, la categoría de élite a los grupos, digamos, los grupos religiosos, ¿ya? Que dominaban en algún momento en ciertas sociedades, grupos muy reducidos, ¿ya? El Partido Comunista que domina en los países comunistas también es una élite política, ¿ya? Una junta de gobierno, una junta militar de gobierno también es una élite, pero militar, etcétera, ¿ya? Entonces, cada vez que veamos un sistema político en el que todo el poder está en manos de un reducido y selecto grupo de individuos, ¿ya? Estamos hablando de oligarquía. La monarquía es distinto porque el poder está en un único individuo. En la oligarquía eh, está concentrado en un grupo de individuos, ¿ya? En un grupo, ya no en un individuo solo, sino que en un grupo, ¿ya? Y el tema es que el poder muchas veces se traspasa, ¿ya? Entre individuos pertenecientes a la misma élite, ¿ya? Se va traspasando, ¿ya? La oligarquía es un sistema político presente en muchas sociedades antiguas relativamente complejas, como por ejemplo aquellas en las que un pueblo era gobernado por un consejo de ancianos, ¿ya? Un consejo de guerreros, un consejo de sacerdotes, una élite, ¿ya? En definitiva, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de un grupo que domina toda una sociedad, ¿ya? Un grupo de ancianos, un grupo de guerreros, un grupo de sacerdotes, ¿ya? Un consejo, como se le llama muchas veces. Un consejo anciano, un consejo de guerreros. Aquí la palabra consejo no está en el sentido de recomendación, ¿no? Aquí estamos hablando de consejo eh, como grupo, ¿ya? Como sinónimo de grupo, ¿ya? Eso es la sociedad antigua. En las sociedades modernas se observa en los gobiernos que se instauran por medio de la fuerza, por ejemplo, como lo que pasó acá en Chile en la década del 70 con la Junta Militar, ¿ya? Esa era una elite, era un grupo, una élite, digamos, ¿ya? Que obviamente después derivó en un gobierno totalitario porque el poder se concentraba en una sola persona, ¿ya? Eh, que no era una monarquía, por supuesto. ¿Por qué no era una monarquía? Porque el, Pinochet, por ejemplo, no pertenecía a una familia real, ¿ya? Él formó parte de un grupo que se tomó el poder y después eso derivó en que el poder se concentrara solamente en él, ¿ya? Ese es un sistema totalitario, ¿ya? Entonces, la oligarquía se observa en la sociedad moderna, en los gobiernos que se instalan por medio de la fuerza. Las dictaduras militares cuando son dirigidas por grupos militares, como pasó aquí en Chile, repito, en la primera etapa, cuando los que se tomaban el poder era una junta militar, que eran pocos, ¿ya? Menos de 10 personas, ¿ya? Generales de alto rango, ¿ya? Y también se observa en la sociedad moderna en sistemas de gobierno donde es un partido único el que domina, ¿ya? Como en los países comunistas. ¿Ya? Todos los países comunistas que nosotros conocemos hoy en día, China, Corea, Cuba, etcétera, eh, el que gobierna esos países es el Partido Comunista y es el único partido que existe en el país, ¿ya? Por lo tanto, esos países tienen un sistema oligárquico, aunque obviamente ellos, si les preguntamos a ellos, van a decir que no, que su sistema es igualitario, etcétera, pero no es así, ¿ya? Porque los líderes no son elegidos, si ese es el tema, por lo tanto no pueden ser democráticos, ¿ya? Ni igualitarios. Eh, en todas esas sociedades el comunismo se instauró por la fuerza, ¿ya? Y fue el Partido Comunista el que quedó al mando y dentro del Partido Comunista se van eligiendo a los líderes que van a la cara visible, digamos, digamos al secretario general del Partido Comunista,
que hace las veces, digamos, de como de primer ministro o presidente de la república, pero no tienen esa figura, ¿ya? Eh, por ejemplo, en Corea del Norte, el líder de Corea del Norte no se le podría llamar presidente de la república, porque no cabe ese concepto aplicárselo, ¿ya? Él es, digamos, tiene otro rango, exactamente no sé cuál es, pero es algo así como secretario general del Partido Comunista, sí, creo que se llama así su rango, o algo, o si no es ese nombre exacto, tiene una figura similar, ¿ya? Eh, entonces, en esos países es un grupo determinado el que tiene el gobierno, ¿ya? Y ese grupo es el Partido Comunista, ¿ya? Por lo tanto, esos países, todos los países comunistas, digamos, tienen un sistema oligárquico, ¿ya? Oligárquico. Sigamos. Totalitarismo, otro sistema político, ¿ya? Eh, es un sistema político en el que el poder es ejercido de manera autoritaria por un individuo, un grupo o el Estado, ¿ya? Impidiendo la participación abierta de todos los actores sociales y controlando todos los aspectos de la vida política y social de los ciudadanos. Obviamente que ustedes se dan cuenta que el totalitarismo se parece mucho un poco a la monarquía y otro poco a la oligarquía, ¿ya? Eh, sí se parece, obviamente, ya, pero eh, y se parece por el hecho de que las monarquías son totalitarias y las oligarquías, muchas de ellas son totalitarias también, ¿ya? Pero, digamos, tal como le señalé hace un rato, por ejemplo, no todos los sistemas totalitaristas son monárquicos ni oligárquicos, necesariamente, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá en Chile, cuando se tomó el poder la Junta Militar, eso después derivó en que quedara una sola persona, que fue Pinochet, ¿ya? Ya, en ese momento ese sistema eh, no podíamos decir que fuera monárquico, porque Pinochet no pertenecía a una familia real, ¿ya? Tampoco era oligárquico, porque tampoco había, digamos, un grupo en particular muy definido que estuviera gobernando el país. Era un individuo solamente, ¿ya? Era un dictador, ¿ya? Y esos sistemas se llaman totalitarios, ¿ya? Por eso que, a pesar de que las monarquías son totalitarias digamos los sistemas oligárquicos también pueden ser totalitarios, ¿ya? Eh, Consideramos el totalitarismo aparte, como separado, digamos, porque van a haber en algunos casos en que los sistemas totalitarios no son ni monárquicos ni oligárquicos, ¿ya? Es esa razón en particular, ¿ya? Eh, y otra diferencia, ¿por qué separamos o sea, por qué consideramos el totalitarismo como una forma distinta a la monarquía y a la oligarquía? Porque en el totalitarismo, eh, una característica es que el poder se ejerce de manera autoritaria, pero no solamente eso, sino que impidiendo la participación abierta de todos los actores sociales y controlando todos los aspectos de la vida política y social de los ciudadanos, ¿ya? Impidiendo la participación abierta de todos los sectores sociales, ¿ya? Eh, y en ese aspecto también obviamente que la monarquía y la oligarquía tienen muchos de esos elementos, ¿ya? El tema es que los sistemas totalitarios también pueden ser o nacer como sistemas democráticos y después transformarse en totalitarios, ¿ya? Como pasa por ejemplo en Venezuela, ¿ya? Venezuela es formalmente un sistema democrático, eh, porque digamos el gobierno que existe fue elegido democráticamente, ¿ya? El problema es que de a poco ese gobierno ha ido haciendo esto, impidiendo la participación abierta de los actores sociales y controlando muchos aspectos de la vida política social de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, para cerrar esta idea, muchas monarquías y oligarquías son también sistemas totalitarios, ¿ya? Eso es verdad, ¿ya? Pero el totalitarismo ha estado presente en diversas sociedades a lo largo de la historia, ¿ya? Y no solamente las monarquías y las oligarquías, ¿ya? Eh, las sociedades feudales, por ejemplo, la Alemania de Hitler, ¿ya? La Alemania de Hitler no era una monarquía, obviamente, ¿ya? Tenía mucho más características de
oligarquía, porque era un partido el que dominaba el país, que era el partido nazi, ¿ya? Muy parecido a lo que son los comunistas, pero con una orientación distinta, política distinta, ¿ya? Pero la Alemania de Hitler también era un sistema político totalitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el poder se ejercía de manera autoritaria por un individuo en este caso, ¿ya? O un grupo si se quiere considerar al partido nazi, ¿ya? La Unión Soviética de mitad del siglo XX, con Lenin, por ejemplo, ya sobre todo eh, con los que vinieron después de Lenin, ¿ya? Con Stalin, ese era el nombre que se me estaba olvidando, sobre todo con Stalin. Stalin es de la misma época de Hitler, ¿ya? Y, y era tanto más despiadado que el propio Hitler, ¿ya? Eh, Aunque en la imagen que nosotros tenemos, prácticamente Hitler es, digamos, el político más que tiene la imagen más negativa de la historia, ¿ya? Pero digamos que Stalin no se queda atrás, ¿ya? Y en algún aspecto era peor que Hitler, porque Hitler por lo menos eh, eh, no cometió genocidio contra su propio pueblo, en cambio Stalin sí, ¿ya? Stalin mató a muchas personas rusas por oponerse al régimen, ya millones de personas. Pero eso no está tanto, no lo tenemos de manera tan fresca en la memoria colectiva, digamos. Como si tenemos claro lo que hizo Hitler, ¿ya? Pero que Stalin fue una figura tan negativa como Hitler en la historia, ¿ya? Y la Unión Soviética de esa época, mitad del siglo XX, estaba gobernada por Stalin, ¿ya? Y era una sociedad sumamente totalitaria, ¿ya? Porque el poder estaba concentrado en una persona, ¿ya? O en una persona en particular, que era Stalin, pero también en el Partido Comunista. Entonces tenía un poco de oligarquía y un poco de totalitarismo, ¿ya? Eh, Corea del Norte actual también, ¿ya? La Corea del Norte actual también es un ejemplo de sistema totalitario y de un sistema oligárquico, ¿ya? En definitiva, la mayor parte de las monarquías y de las oligarquías son también sistemas totalitarios, ¿ya? Pero no todos los sistemas totalitarios son necesariamente monarquías y oligarquías. Esa es como la conclusión, por eso consideramos totalitarismo aparte, ¿ya? Todas las monarquías y todas las oligarquías son sistemas totalitarios, ¿ya? La mayoría o todas, por decir de algún modo, ¿ya? Pero no todos los sistemas totalitarios que nosotros vamos a encontrar en el mundo son necesariamente monarquías u oligarquías, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos un ejemplo en Venezuela. Como les decía, Venezuela se supone que formalmente es un sistema democrático, porque el gobierno fue elegido democráticamente a través de votaciones libres, ¿ya? Pero una vez que fue elegido, el gobierno se comenzó a comportarse de manera totalitaria, ¿ya? Y comenzó a adquirir el gobierno venezolano comenzó a adquirir rasgos de totalitarismo. ¿Y en qué? ¿En qué se aprecia eso? En el control que ejerce el gobierno sobre los procesos políticos y los medios de comunicación, por ejemplo, ¿ya? Existe una evidencia bastante sólida de que la última elección eh, fue ilegítima, de que se intervino la elección directamente, ¿ya? Replicación de votos, etcétera, ese tipo de cosas, ¿ya? Es decir, una elección ilegítima. Existe mucha evidencia internacional que apunta hacia eso, ¿ya? De que, eh, de que la última votación que hubo para elegir presidente estuvo intervenida por el gobierno, porque el gobierno tenía el poder. Eso es totalitarismo, ¿ya? Claramente. Y lo otro que hace el gobierno venezolano es la persecución que hace de la, de la disidencia, digamos. ¿Cómo persigue la disidencia? ¿Ya? Cualquiera que disienta de lo que está haciendo el gobierno venezolano, la mayoría son encarcelados, ¿ya? Y líderes que son, sobre todo líderes importantes, son encarcelados, ¿ya? Y el control que ejerce sobre los medios de comunicación también es algo importante, ¿ya? En Venezuela se han cerrado muchos medios de comunicación que eran contrarios eh, al régimen gobernante, ¿ya? Se han cancelado señales internacionales que están relacionadas con una ideología que era contraria, digamos,
la ideología del gobierno venezolano, ¿ya? Esos son rasgos de totalitarismo, ¿ya? Porque se impide la participación abierta de todos los actores sociales, de todas las ideologías distintas que puedan haber, y se ejerce un control sobre la vida política social de los ciudadanos, ¿ya? Cómo piensan los ciudadanos, qué hacen, eh, si forman parte de algún partido político que va en contra del gobierno, lo vigilan, lo persiguen, lo encarcelan, etcétera. Totalitarismo, ¿ya? Y eso, repito, también se observa en las monarquías y en muchas oligarquías, ¿ya? Obviamente que no en las monarquías constitucionales, como Gran Bretaña, España. Ahí no hay totalitarismo, porque son otro tipo de monarquías, porque los monarcas ahí, como dijimos, son simbólicos, ¿ya? Y el gobierno se ejerce de manera democrática, ¿ya? Aquí estamos hablando de monarquías antiguas, por ejemplo, donde el rey era el que mandaba y el que ejercía todo el poder, ¿ya? En las oligarquías de hoy en día sí hay totalitarismo, en la mayoría, en unas más que en otras, pero hay, ¿ya? Eh, Probablemente la oligarquía más abiertas que, o sea, entre comillas, más abiertas que pueden haber son por ejemplo, la que hay en China, ¿ya? China, claro, ejerce control sobre sus ciudadanos, tiene prohibiciones para visitar ciertos sitios web, etcétera. Hay prohibiciones, pero no son tantas como las que hay en otros países como Corea del Norte, por ejemplo, ¿ya? Además que China tiene un sistema capitalista, entonces eso genera otro tipo de libertad también, ¿ya? Eso respecto al totalitarismo. Pasemos al último, ¿ya? Para ir avanzando. Democracia, que es el que más nos interesa a nosotros porque es el más predominante dentro de las sociedades. La democracia es un sistema político en el que el pueblo o la ciudadanía en su totalidad es la que ejerce el poder, ¿ya? Pueblo lo pongo entre comillas porque es un concepto un tanto ideológico, entonces no quiero utilizarlo de manera como si se tratara de una palabra que académica, digamos, ¿ya? Porque no es una palabra académica, por eso lo pongo entre comillas, ¿ya? Eh, entonces, en la que el pueblo o la ciudadanía en su totalidad ejerce el poder, ¿ya? Eso es una diferencia respecto de los otros sistemas, teniendo la soberanía y el derecho tanto para elegir como para controlar a los gobernantes, ¿ya? La democracia se sustenta en los principios de libertad e igualdad de todas las personas. Hasta aquí estamos hablando todo lo que es teórico. Eso es lo que define la democracia, ¿ya? Que en la práctica se dé de una forma más perfecta o menos perfecta que esto, ya es un tema distinto, ¿ya? Pero eso es lo que sucede en teoría. Así es como se define la democracia. El poder está en manos de toda la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene la soberanía y el derecho para elegir y para controlar a los gobernantes. Y en general todos tenemos como digamos, ese derecho. El problema es que no siempre se puede ejercer, ¿ya? Pero eso tiene que ver con las debilidades de la democracia, de los sistemas prácticos de democracia que se implementan en la sociedad. La democracia tiene su origen en la antigua Grecia, ¿ya? Eh, pero se ha implementado con mayor evidencia, digamos, o de manera más sistemática, de manera posterior a la Revolución Francesa, ¿ya? Y la Revolución Industrial, es decir, cuando comienza la sociedad moderna, ahí comienzan a darse los primeros indicios de sistemas democráticos concretos, ¿ya? En Francia, en Estados Unidos principalmente, ¿ya? De ahí se expandió por toda Europa y en América también, ¿ya? Y a partir digamos, de estos procesos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, 1700 y tanto, comenzaron a, comenzó la democracia a expandirse por el mundo, por gran parte de Europa y América, como decía principalmente, ¿ya? Y eso llevó a que sea el sistema político predominante en las sociedades modernas, ¿ya? La mayor parte de los países hoy en día en el mundo tienen sistemas democráticos, ¿ya? Por definición. Eh, El sistema democrático es legitimado por las normas y las leyes políticas de cada sociedad, ¿ya? Por las leyes, por la constitución, por las leyes, ¿ya? Eso es lo que legitima el sistema democrático, ¿ya? Le da validez, a eso nos referimos con la palabra legitimar, le da validez. ¿Qué es lo que le da validez al sistema democrático en nuestro país? La constitución, por ejemplo, ¿ya? Parte de ahí. Que sea más perfecta o menos perfecta es otro tema, pero el tema es que la constitución legitima o valida el sistema democrático que existe en Chile, ¿ya? Los líderes, representantes, funcionarios políticos son elegidos por los ciudadanos mediante procesos abiertos de elección que son convocados regularmente. Esa es otra característica de la democracia. Obviamente que no todos, ¿ya? No todos los funcionarios políticos son elegidos,
pero una parte importante sí. Por lo menos el presidente, los diputados, los senadores, los alcaldes, ¿ya? Son elegidos mediante procesos abiertos de elección, ¿ya? Es decir, libres. A eso se refiere con abiertos, no intervenidos, como en el caso de Venezuela, como estamos hablando, ¿ya? Sino abiertos, transparentes, ¿ya? Libres, y que se convocan regularmente, es decir, cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años, lo que sea, lo que corresponda a cada país. Existen en general 3 tipos de democracia, ¿ya? Y esos 3 tipos están definidos a partir del nivel de participación que alcanzan los ciudadanos en las decisiones políticas, obviamente. Dependiendo si ese nivel de participación es más alto o más bajo, vamos a tener distintos tipos de democracia, y consideramos 3 en particular: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia directa, ¿ya? Veamos cada una de estos 3 tipos en general, con sus características principales, obviamente. La democracia representativa es una forma de democracia indirecta, ¿ya? ¿Y por qué se llama indirecta? Porque las decisiones no las toman directamente los ciudadanos, o todos los ciudadanos, digamos, ¿ya? Entonces, por eso es una forma indirecta. Es una forma de democracia indirecta en la que los ciudadanos eligen a ciertos individuos para que, en su representación, tomen las decisiones políticas por ellos. Es lo que pasa en Chile, ¿ya? La participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones es prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque se eligen a representantes, y esos representantes se supone que nos representan, valga la redundancia, y toman las decisiones por nosotros que lo hemos elegido, ¿ya? Y es lo que pasa en Chile y en muchas partes del mundo que tienen democracias que son representativas. Estados Unidos también tiene una democracia participativa, Argentina tiene una democracia participativa, perdón, representativa. Chile tiene una democracia representativa, Estados Unidos tiene una democracia representativa, Argentina tiene una democracia representativa, España tiene una democracia representativa, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos estos países que estoy nombrando, la ciudadanía elige a ciertos representantes que van a tener distintos nombres. En Estados Unidos se llaman representantes muchos, ¿ya? Senadores, creo que tienen esas 2 figuras. Acá en Chile están los diputados, los senadores, ¿ya? Y por lo tanto están los alcaldes también, ¿ya? Los concejales, etcétera, ¿ya? Y se supone que ellos representan, esa es la palabra clave, representan a sus electores, ¿ya? Todo esto en teoría, obviamente, ¿ya? Y la otra característica importante es que, considerando que en la democracia representativa se eligen representantes para que tomen las decisiones, ¿eso qué implica? Que la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones es prácticamente nula, ¿ya? Es prácticamente inexistente, no se da prácticamente, o se da muy poco, ¿ya? Y todo esto, obviamente el tema de la representación es teórico, ¿ya? Se supone que nosotros, como ciudadanía, elegimos a nuestros representantes según las distintas tendencias políticas e ideológicas que pueden existir en la sociedad. Y ellos, se supone que los representantes que nosotros elegimos deberían representar nuestros intereses, ¿ya? Los diversos intereses que existen en la sociedad. Pero eso en teoría, en la práctica se da muy poco. Porque ¿qué pasa finalmente? Por los vicios del sistema democrático, las personas que son elegidas como representantes terminan haciendo valer finalmente los intereses de su partido o sus intereses personales. Y como en quinto lugar, los intereses de quienes lo eligieron. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de las democracias representativas, ¿ya? Son muy pocos los representantes que realmente representan a sus electores, a la gente que lo eligió, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la diferencia entre la teoría, lo que estamos presentando acá, y lo que se da realmente en la realidad, ¿ya? Democracia participativa es el segundo tipo, ¿ya? Es una forma de democracia semidirecta, es decir, que es intermedia entre la representativa y la directa. Que la directa es donde las decisiones se toman directamente por toda la gente, ¿ya? La representativa es donde se toman por representantes, y la participativa es un punto intermedio, digamos. Por eso se le llama una forma de democracia semidirecta, ¿ya?
en la que se combinan los mecanismos de democracia directa, ¿ya? Es decir, las decisiones que toma directamente la ciudadanía, y el gobierno representativo, una mezcla entre esto y esto de acá arriba, ¿ya? Vale decir, si bien se eligen representantes que toman la mayor parte de las decisiones, la ciudadanía tiene la posibilidad de expresarse directamente respecto de determinados asuntos particulares y mantener un control más directo sobre las actuaciones de dichos representantes y de las leyes, ¿no? Es una combinación. En la democracia participativa se eligen representantes, sí. ¿Y por qué se eligen? Porque, digamos, como dijimos que arriba, la democracia representativa es la más frecuente en el mundo actual por una razón súper simple, porque es la más eficiente, es la más fácil de implementar. Es más fácil elegir representantes para que tomen decisiones y se dediquen solamente a eso, que estar llamando todos los meses, digamos, para que toda la gente tome decisiones sobre temáticas determinadas, ¿ya? Por lo tanto, por eso la democracia representativa es la más frecuente, porque es la más aplicable, digamos, la más factible, la que se puede implementar de manera más fácil, ¿ya? Por lo tanto, la democracia participativa es aquella donde se utiliza esto de utilizar, o sea, de elegir representantes, sí, pero se deja cierto margen, digamos, ciertas decisiones importantes para que la tomen directamente la ciudadanía, a través de plebiscitos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta posibilidad de expresión que tiene la ciudadanía en su conjunto se basa en un uso restringido de los mecanismos de democracia directa como los referéndums, plebiscitos y consultas públicas, ¿ya? Restringido en el sentido de que no se usa tanto como acá abajo, o como está definido en la democracia directa, pero se utiliza en la democracia participativa, ¿ya? La gente sí puede tomar decisiones directamente respecto de ciertas materias. ¿Y cómo se toman esas decisiones? A través de mecanismos como los referéndums, los plebiscitos y las consultas públicas, ¿ya? Acá en Chile también se han hecho de repente algunas se han aplicado mecanismos de este tipo, pero muy poco, ¿ya? Lo que más se recuerda, por ejemplo, el plebiscito del sí y el no, ¿ya? Porque ahí se consultó a toda la ciudadanía si querían que continuara el gobierno de Pinochet o si hicieran una transición a la democracia. Y ahí se le consultó a toda la ciudadanía sobre una temática en particular, que es muy distinto a votar por un presidente, por ejemplo, o por senador o por diputado. Eso es digamos, es otra lógica. En el caso de los referéndums, los plebiscitos, las consultas públicas, a las personas, a la ciudadanía se le consulta sobre una temática en particular. ¿Quieren ustedes esto o esto otro? ¿Ya? Eh, y eso se ocupa mucho de la democracia participativa, ¿ya? Sin que deje de haber digamos, un gobierno representativo elegido, ¿ya? Esta forma de democracia, es decir, la democracia participativa, se aplica en muy pocos países hoy en día, ¿ya? Siendo quizás los principales ejemplos Suiza y en menor grado Estados Unidos, ¿ya? En Suiza, por ejemplo, tienen el gobierno, digamos, el sistema político de Suiza, si tuviéramos que ponerle un nombre, digamos, el más correcto sería democracia participativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Suiza tienen un gobierno de representantes, sí, pero hay muchas decisiones que se pasan directamente por la ciudadanía, ¿ya? ¿Y por qué en Suiza? Porque, bueno, es más fácil hacerlo porque Suiza no es un país tan grande, digamos, entonces igual tiene más sentido, ¿ya? Y en Suiza se ocupan muchos referéndums y plebiscitos y consultas públicas para consultar a la ciudadanía sobre diversas temáticas. Si están de acuerdo con alguna ley, por ejemplo, digamos, para eh, alguna política medioambiental, cosas como esa. La idea es conocer directamente la opinión de la gente, ¿ya? Eh, eso son, digamos, plebiscitos o consultas públicas. Por ejemplo, otro ejemplo de un referéndum que se dio hace poco en Gran Bretaña cuando votaron para decidir si se quedaban en la Unión Europea o si se salían. Ahí se hicieron un referéndum, es decir, le preguntaron directamente a la gente, ¿ya? Eh, Le preguntaron directamente a la gente y la gente opinó y la mayoría votó que sí, ¿ya? Igual en Escocia cuando se hizo un referéndum para eh, digamos decidir si seguían dentro de Gran Bretaña o se salían de Gran Bretaña, ¿ya? Eh, También se hizo un referéndum y se le preguntó a la gente y la mayor parte de la gente votó que no, que querían seguir siendo parte de Gran Bretaña, ¿ya? La diferencia entre referéndum y plebiscito es
prácticamente nula, ¿ya? Yo coloco los dos conceptos solamente para redundar y para que ustedes entiendan que cualquiera de las dos excepciones es correcta, ¿ya? Las consultas públicas también son muy parecidas a los plebiscitos y los referéndums, no tienen diferencias conceptuales que sean muy relevantes, ¿ya? Eh, Acá en Chile, como les decía, muchas veces los municipios hacen consultas públicas, le hacen consulta a la ciudadanía respecto para votar sobre algunas temáticas, ¿ya? Por ejemplo, creo, si no me equivoco, perdón si me equivoco, creo que hace poco en Quilpué se hizo una consulta pública por el tema de los permisos para los adolescentes. Es decir, si se podía restringir el horario en el que podían andar en la calle, ¿ya? Entonces, esos son mecanismos participativos. Pero ¿cuántos de esos mecanismos tiene que haber para que una democracia se pueda llamar participativa? Tiene que haber mucho, tiene que usarse muy seguido. Entonces, no basta con que una vez cada 10 años se haga un referéndum en un país para llamarle a ese país, o sea, para decir que ese país tiene una democracia participativa. No. Los referéndums, plebiscitos y consultas públicas tienen que utilizarse muy seguido y tiene que existir también paralelamente un gobierno representativo para que a ese sistema político nosotros le podamos llamar democracia participativa en realidad, ¿ya? Eso. Por eso que Chile, a pesar de que ha hecho referéndum, ha hecho plebiscito, hace consultas públicas, no alcanza, porque lo hace de manera muy poco frecuente, no alcanza para llamarle a nuestro sistema político democrático democracia representativa. Nuestro sistema político sigue siendo democracia representativa, ¿ya? Entonces, en aquellos países donde se usan mucho los mecanismos participativos y existe un gobierno representativo también funcionando, a esa democracia le podemos llamar participativa en realidad, ¿ya? Pero hay muy pocos países así. El ejemplo más notable quizás sea Suiza, porque en Suiza se ocupa muy seguido los referéndums, los plebiscitos, etcétera. En Estados Unidos también se ocupa, pero en menor grado. Sobre todo por esta configuración federal que tienen, que digamos Estados Unidos se llama el nombre, no sé si ustedes se han dado cuenta por qué se llama Estados Unidos, ¿ya? Es porque son 50 estados que están unidos, digamos, ¿ya? Perdón por ser tan obvio, pero no sé si todos se habrán dado cuenta, ¿ya? Eh, por eso se llama así el país, ¿ya? Y de hecho se llama en inglés Estados Unidos de América, ¿ya? Es porque es una confederación o una federación, digamos, ¿ya? Son distintos estados que tienen sus propias leyes muchas veces, o sea, no muchas veces, de hecho tienen sus propias leyes, ¿ya? Eh, y están unidos en una confederación, ¿ya? Y eso forma una nación completa que es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Eh, México también es una confederación. También de hecho, el nombre oficial de México es eh, Estados Unidos Mexicanos, creo que, ¿ya? Por si no lo sabían, ¿no? Bueno, eso entre paréntesis, ¿ya? Pero el tema de la democracia participativa se presenta en muy pocos países, ¿ya? El ejemplo más notable es Suiza y en un menor grado Estados Unidos, ¿ya? Eh, Eso respecto a la democracia participativa. Y para terminar, ¿ya? En términos muy generales, porque esto es bastante simple, ya no voy a profundizar mucho, la democracia directa. No voy a profundizar mucho porque no se da los ejemplos de democracia directa en la realidad. Es la forma original de democracia ideada por los griegos, ¿ya? Denominada también democracia pura, ¿ya? Y es una forma de democracia en la que los ciudadanos ejercen el poder y toman las decisiones directamente, ¿ya? Sin la necesidad de representantes para ello, ¿ya? Aun cuando sí pueden elegir a funcionarios políticos que son necesarios para ejecutar las decisiones del pueblo, ¿ya? Pero ellos en ese caso serían solamente funcionarios políticos que ejecutan las decisiones del pueblo, ¿ya? No que toman las decisiones, ¿ya? Sino que las ejecutan, ¿ya? Entonces, la democracia directa se fundamenta en un uso extendido de diversos mecanismos como lo antes mencionado, referéndum, plebiscito y consultas públicas, ¿ya? En un uso extendido, es lo predominante, ¿ya? Lamentablemente no existe eso, o no sé si lamentablemente, el tema es que en la realidad no existe un sistema democrático directo, ¿ya? Además de la democracia ateniense en la antigua Grecia, ahí tenemos un ejemplo concreto, pero hace cuántos siglos atrás, ¿ya? Más de 2000 años. Ahí había una democracia directa, ¿ya? Donde los atenienses, ¿ya? Los ciudadanos de Atenas, tomaban las decisiones directamente a través de consultas públicas, referéndum, etcétera, ¿ya? Aparte de ese ejemplo,
no existen demasiados ejemplos de democracia directa en el mundo, ¿ya? En las sociedades modernas no hay ejemplos puros, digamos, de democracia directa. El sistema democrático de Suiza sea tal vez el que más se acerca a una democracia directa, pero sabemos que eh, el sistema democrático de Suiza no es una democracia directa. Estamos diciendo que es quizás el que más se acerca, el que más se podría acercar. Pero sabemos que el sistema democrático es, en términos más estrictos, una democracia participativa o semidirecta, ¿ya? Por lo tanto, la democracia directa, aparte del ejemplo de Antigua Grecia y algunos ejemplos más que han habido en Europa, en la Edad Media, etcétera, pero de comunidades muy pequeñas, eh, en sociedades grandes, digamos, modernas, no se dan, ¿ya? Y la razón por la cual no se da es porque es muy difícil implementarla, ¿ya? Imaginen ustedes la complejidad logística de someter todas las votaciones que se votan, o sea, que se desarrollan en el Congreso, en nuestro Congreso, por ejemplo, eh, la cantidad de leyes y normas que se votan. Imagínense si eso tuviéramos que votarlo todos nosotros continuamente. Es impracticable. No se puede practicar, por eso no se implementa. Una de las razones por esa, esa es una de las razones por las cuales no se implementa la democracia directa, digamos. Es porque es difícil en sociedades de gran tamaño poblacional, ¿ya? Eh, por lo que le acabo de decir, imagínense si nos llamaran a votación todas las semanas, todos los meses, para votar todas las leyes que se necesitan para un país, ¿ya? Que son muchas, ¿ya? En el Congreso se someten a votación muchas leyes, muchas normas, mucha legislación, ¿ya? Que nosotros no la sabemos porque no estamos enterados todo el día de lo que se vota, pero en realidad son muchas cosas, ¿ya? Sobre los distintos ámbitos que son importantes dentro de nuestra sociedad, ¿ya? En materia tributaria, en leyes de pesca, educación, salud, etcétera, ¿ya? Eso es impracticable que podamos votarlo todos nosotros de manera continua, todos los ciudadanos. Imagínense hacer eso, no se puede. Tal vez en una sociedad futurista eh, en la que esté todo más dominado por las tecnologías digitales de lo que está hoy en día, tal vez se pueda hacer. Y tal vez en algún momento nosotros, bueno, nosotros no particularmente, pero los ciudadanos chilenos, digamos, o de cualquier parte del mundo, eh, tengan en su casa un panel de control, digamos, donde todos los días o cada ciertos días les llegue una notificación y le digan que tienen que votar por una ley determinada. Y le den un tiempo para informarse, etcétera, le manden la información y ellos tengan que tomar una decisión informada a partir de eso. Y en una tablet o en un computador o en un teléfono, digamos, eh, señalen cuál es su voto, ¿ya? Y eso se registra en un sistema y se haga un cómputo, digamos, y un cómputo a nivel nacional y todo sea automatizado y las decisiones se tomen de esa manera. Pero eso es una sociedad del futuro, digamos, ¿ya? Estoy especulando en una sociedad del futuro en la que se podría implementar una democracia directa, digamos, ¿ya? Pero hoy en día es difícil, ¿no? No se ve cómo. Por eso no se implementa, por eso que la democracia representativa es la más fácil, la más eficiente. Implica menos gasto de recursos, etcétera, ¿ya? Es más fácil en términos logísticos. Eh, por supuesto que desde un punto de vista filosófico no es la más justa, por los vicios que tiene la intervención o la intermediación de representantes. Porque los representantes son personas y las personas suelen desviarse mucho de las normas, ¿ya? Eh, Eso respecto de los distintos sistemas políticos dentro de la democracia, ¿ya? Los distintos tipos de democracia. Con esto finalizamos la clase, ya lo dejo invitado para la próxima clase.